Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en una transmisión más de su programa Contextos del diario Ultimátum para analizar los temas que están determinando el acontecer nacional. Como seres humanos somos seres sociales y por lo tanto lo que ocurre alrededor nuestro es algo muy importante para definirnos, para definir nuestra realidad y para darnos cuenta realmente en dónde estamos parados. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Muy buenas noches, maestro Gilberto Zavala, ¿cómo te va? Bien, estimado Víctor. Saludos, Ricardo. Saludos. Estamos en la cuarentena. Déjenme decirles y vamos a mandarles un saludo y un abrazo muy especial a todas las personas que están en este momento atendiendo a alguno de sus familiares que, pues, por supuesto, están viviendo las terribles consecuencias de esta horrenda pandemia, el mal del siglo XXI. México presenta algunas cifras, estas son las oficiales, por supuesto, siempre decimos que hay muchas otras cifras que no son oficiales, que superan a estas, pero que en términos oficiales en México hay 53.929, casi 54.000 decesos. Se ubica México como el tercer país con más decesos en el mundo. Es una verdadera catástrofe y como todos saben, pues esto está arrastrando a la economía, ahora a la educación y a muchas cosas más. A todos los que han perdido un ser querido les enviamos un abrazo solidario, nuestro más sentido pésame, y a todos los que están enfrentando esta pandemia con un familiar enfermo, también les mandamos un abrazo de esperanza, deseándoles que Dios les ayude y se recuperen muy pronto. A los médicos, enfermeras y todo el personal que está dando la batalla, nuestro más sentido compromiso de colaborar con ustedes para que no solamente se les reconozca, sino además se les apoye. Y bueno, pues hay muchos temas que hoy siguen estando en medio de las circunstancias que vivimos, pues el mundo sigue avanzando. Déjenme decirles, Ricardo y maestro Zavala, yo he hecho una selección de los temas que me parecen más relevantes del día de hoy. 19 ex jefes de la Policía Federal, altos mandos, los más altos mandos del sexenio pasado, 19 ex jefes están hoy con orden de aprehensión, algunos están huyendo, todos acusados de corrupción, desvíos en las compras de aviones, helicópteros, renta de patrullas, venta de plazas, relaciones con la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la nota política? Que todos ellos pertenecen al grupo político de Osorio Chong, que es coordinador de la bancada del PRI y ex secretario de Gobernación. Un nuevo escándalo político de corrupción no solamente se está gestando, ya está en los medios, ¿no? Otro tema muy importante, Calderón, el expresidente Felipe Calderón y el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, se enfrascan en acusaciones mutuas de apoyar y proteger al narco. Esta es una discusión de presidentes que no estábamos acostumbrados a ver en México. Los presidentes normalmente eran un poco, digamos, más discretos al salir y no había esas confrontaciones. Sin embargo, esos son los síntomas de los nuevos tiempos. Hoy vamos a hablar sobre esto. Calderón y AMLO confrontados, acusándose ambos de proteger a narcos. Otro tema, el Banco del Bienestar, que se supone que va a dispersar los recursos en todas las comunidades para que lleguen directamente los apoyos de las becas, se declara un banco sin fondos. Es el banco que nació hablando sin fondos. Otro tema, una caída dramática en el consumo interno, ahonda más la crisis económica que estamos viviendo. Otro tema, algunas legislaciones locales, particularmente en Oaxaca y ya en la Ciudad de México se discute, están señalando sanciones para quien venda comida chatarra. Estamos ante el umbral quizá de la posibilidad de eliminar la comida chatarra de la dieta de los mexicanos. Y un tema local que me parece muy importante, bueno, antes, un tema internacional. Kamala Harris es una mujer de ascendencia afroamericana. Sus padres eran de Jamaica, su madre era de la India. Es hoy ya oficialmente la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata,
lo cual es un tema muy interesante porque vamos a ver cómo reacciona el electorado en Estados Unidos. Y un tema local, Tuxtla Gutiérrez, nuestra querida Tuxtla, cumple 128 años de ser la capital de Chiapas. Un abrazo, felicitaciones a nuestra querida Tuxtla. Y bueno, pues vamos a platicar de todos estos temas. Buenas noches, Juan Carlos Calimayor. Y te pido, Ricardo del Muro, que inicies con alguno de estos temas. ¿Cuál te parece? Bueno, pues si quieren empezar por lo local, por el aniversario de Tuxtla Gutiérrez. Pues tengo entendido que el traslado de poderes de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez lo hizo el gobernador Emilio Rabasa. Y lo hizo porque creo que Emilio Rabasa marca todo un estilo de gobernar que en Chiapas, en lo personal, creo que no ha habido gobernador que se le equipare. Pero primero fue el primer gobernador que de alguna manera llegó con todo el poder del central, en este caso de Porfirio Díaz, y marcó toda una serie de gobernadores desde que llegó él hasta que estalló la Revolución Mexicana en 1910. Después vino un periodo ahí de interinatos y demás. Rabasa jala o establece la capital de Chiapas en Tuxtla para romper con el predominio o una cosa significativa, dado que es un liberal, romper con lo que vendría a ser la capital eclesiástica y lo que podríamos llamar el grupo de chiapanecos, los sancristobalenses, ligados a un esquema de producción basado en la servidumbre. De alguna manera él sabía perfectamente que cuando él llega le vienen ataques de todos lados, lo atacan en la prensa, lo atacan los grupos, incluso hay un intento de rebelión que se llama la rebelión de la mano negra, y entonces él decide traer los poderes a Tuxtla, considerando que el grupo liberal, por dos cosas, ¿no? Considerando por un lado que Tuxtla se caracterizaba por la existencia antigua, por supuesto, de un grupo liberal. Por el otro, porque es significativo el camino no tanto hacia Guatemala, que tendría en este caso San Cristóbal, la relación con Guatemala, sino hacia Oaxaca y hacia la Ciudad de México. Además de que, pues, Rabasa da unos puntos fundamentales para el desarrollo económico de Chiapas. Es el primero que ve la capacidad de producción del café, por supuesto, impulsado por el que también fue ministro de Hacienda, Matías Romero. Es el primero que hace un camino entre Arriaga y Tuxtla Gutiérrez. Plantea que lo fundamental para que Chiapas salga del atraso son las comunicaciones. Y por otro lado, pues durante su gobierno se ve un esquema por lo menos de desarrollar a Chiapas desde el punto de vista agroexportador. Muy bien, maestro Ricardo del Muro. Muy bien, pues complemento solamente lo que estás diciendo. Emilio Rabasa, sí, un gran gobernador, conservador, por cierto, porfirista en aquel tiempo. Y me parece que el gran objetivo era unir a Chiapas, porque había un gran movimiento también del Soconusco que pretendía, digamos, separarse. Entonces se buscaba estratégicamente unir al Estado. Por un lado, los coletos, su forma de ver, de entender, y más bien comunicados con todo lo que eran los caminos diocesanos, por cierto, hacia el sur, hacia Guatemala, y por otro lado, digamos que el Soconusco más bien integrado en su propio mecanismo, en sus propias formas de vivir. Dos realidades distintas que viene Tuxtla Gutiérrez, una pequeña ciudad, digamos, en ese momento, llega un coiteco, hay que señalar que es de Coita, de Cozopautla, señor gobernador, y que sí, creo que el objetivo es unir, pero también te faltó, Ricardo del Muro, con lo que ya dijiste, que es muy acertado. También Emilio Rabasa es el que propone y desarrolla las dos vías de ferrocarril que aún ahora atraviesan el estado.
la vía que va a Tapachula, Salina Cruz, Veracruz, Salina Cruz y luego a Veracruz y que llega hasta la Ciudad de México, se conecta a la Ciudad de México y también el ferrocarril que pasa por lo que hoy es Palenque, ¿no? Esta región. Es decir, es con Emilio Rabasa con quien llega lo que diríamos la modernización a finales del siglo XIX. Muy bien. Juan Carlos Calimayor, ¿cómo ves ese tema de Tuxtla Gutiérrez, 128 años? Tu micrófono, Juan Carlos. Perdón, yo creo que está muy bien expuesto por el maestro Ricardo y por ti. Sería ser redundante. Solo haría dos comentarios muy breves. Primero, que más allá de la etiqueta, que no le resta ningún mérito, ni tampoco lo veo yo como un demérito de haber pertenecido al régimen durante Porfirio Díaz, yo creo que fue un visionario, un modernizador, un hombre casi civilizador, diría yo, Emilio Rabasa. Y bueno, pues trajeron dos vías que si hubiera habido esa continuidad para Chiapas, con esa visión, sería otra cosa Chiapas. Después pasó el porfirismo y se estancó nuestro estado. Y bueno, tuvimos que esperar 80, 90 años para tener, o casi 100 años para tener una carretera que acortara la distancia a México. Y cuando voy a San Cristóbal y nos sacan a relucir, yo que tengo por el lado materno sangre coleta y por el lado paterno sangre tuzleca, les puedo decir que les digo que qué bueno que no se fue la capital, allá estaría destruido, estaría todo lleno de como está Tuxtla, que acabó con sus mejores edificios, y gracias a eso se preserva como ahora, como una de las más importantes ciudades coloniales del continente, diría yo. Así es. Sí, así es, muy bien. Gilberto Zavala, ¿qué opinión le tienes o qué aportarías para el caso de Tuxtla Gutiérrez, 128 años como capital del hermoso estado de Chiapas? A mí me parece interesante y coincido con Juan Carlos de que lo bien narrado, lo bien expresado por cada uno de ustedes estaría de más seguir abundando. Únicamente también comento que hoy estamos en esta actualidad en donde efectivamente las cuestiones políticas sin duda también interactúan para el desarrollo social, económico y político de esta capital y que hoy sin duda hay un gobierno identificado con el color del presidente de la República y que efectivamente ese gobierno está también señalado y acusado y viene el tema de la corrupción y la administración. Creo que son temas complejos para una capital de los años que llevamos en términos político, en términos de desarrollo y creo que ojalá pronto podamos estar hablando de mejores cosas para los chiapanecos y para Tuxtla, por supuesto. Bueno, muy bien. Hay muchos temas más, pero quiero preguntarles muy rápidamente porque no me quiero quedar con la duda. Dos temas, si me pueden contestar muy rápido. Una, ¿fue un acierto estar en Tuxtla, traer a Tuxtla Gutiérrez la capital? Y dos, ¿Tuxtla Gutiérrez está al nivel de lo que debería de ser en el contexto geográfico de Centroamérica? Porque es la ciudad que conecta Centroamérica con el Mesoamérica. Es decir, en esto, Tuxtla Gutiérrez ha cumplido con su misión histórica y el haberla tenido aquí como capital, o por ser ahora la capital, fue un acierto. Recuerdo muy rápido para cuando vayamos a otros temas. ¿Qué opinas? Pues yo creo que se ubicó precisamente para que no estuviera tan cerca de Centroamérica y más cerca de México, ¿no? No hay que olvidar algo fundamental, lo que decía Juan Carlos, que el gran mérito de Rabasa es de que es un liberal, claro, liberales que había en el porfiriato, que su pensamiento trasciende la revolución. Yo creo que es de los pocos intelectuales que logra sobrevivir a los cambios y todavía su pensamiento sigue vigente hasta la fecha. Tuxtla Gutiérrez, pues su posición donde política definitivamente, y lo dice todo, ¿no? Nuestro camino está en Tuxtla Gutiérrez, es una capital enfocada hacia el centro de México, no hacia Centroamérica. En todo caso, la ciudad más identificada con Centroamérica sería Tapachula. ¿Cómo ves, Juan Carlos, esos dos? Sí, hay un antecedente que es importante referir. Se lo leí al maestro Castro, José Luis Castro. Y es que San Cristóbal tenía un vínculo comercial muy fuerte con Centroamérica. Y aquí sí, en Tuxtla estaban los liberales. Entonces, cuando se da la anexión, el papel que juegan las dos ciudades es muy importante, porque los liberales apostaron por la unidad con México
Y cuenta ahí como anécdota el maestro José Luis Castro que por las deudas, compromisos que había con los guatemaltecos, también los coletos querían romper, pero hubo una manipulación de la votación y un pleito entre masones, liberales, conservadores en la época. Entonces es un referente nada más obligado. No sé si sea la mejor posición. Yo creo que el Estado sigue estando muy dividido con el Soconusco, con el norte, Reforma y Palenque, más socialmente y comercialmente más vinculados a Tabasco. No hemos roto, no ha habido, el día que unamos de norte a sur y de este a oeste a Chiapas, ese día vamos a tener un Estado integrado. Hoy lo que tenemos es un Soconusco y un norte que se sienten olvidados, que se sienten pues siempre hay un reclamo, ¿no? De que todo está centralizado y yo creo que el día que tengamos algún día no lo van a ver nuestros ojos, ya la canceló la carretera el presidente de San Cristóbal a Palenque y el proyecto de hacer una Pijiapan que cortaría 2 horas el tramo también se quedó en una gaveta, no hay dinero para hacerla, pero el día que logremos eso, este estado va a estar completamente integrado, mientras no. Entonces, pues no es un eje, digamos, de la relación social, comercial, pero sí política, ¿no? Fíjate, un dato curioso, maestro Gilberto Zavala, cuando se hicieron las dos vías de ferrocarril que unirían a Chiapas con el resto del país, se desarrolló el puerto de Tonalá, porque es el lugar más adecuado para tener un puerto. Sin Sí. embargo, la promoción de la gente de Tapachula, y lo digo con mucho respeto, se empecinaron en tener el puerto en Tapachula, lo cual ha resultado históricamente un error tenerlo allá, tanto para la gente de Tapachula como para el resto del estado. Y un error no desarrollar el puerto de Tonalá, que realmente tiene una profundidad mayor de manera natural. Si se hubiera desarrollado el puerto de Tonalá, tendríamos una actividad portuaria muy intensa. Sí, es un dato curioso. Como dato, RL, es importante decir, porque no lo saben las nuevas generaciones, que había una vía de tren que llegaba a Puerto Arista. Y realmente por Tonalá. Y en Puerto Arista había un muelle, un muelle natural, bueno, no era natural, un muelle hecho a propósito, donde llegaban embarcaciones, o sea, que se metía al mar y había, como tú dices, los barcos de mayor calado podían hacerlo. Ahorita el puerto Tapachula no sería, no sé si estoy de acuerdo con tu afirmación, pero lo tienen que estar dragando a cada rato. Se tiene que estar dragando y no es costeable, es decir, ni siquiera es rentable ni costeable. Y No sin embargo, yo creo que sí, pero no se ha potencializado, pero bueno. No, por el puerto, si tuviéramos el puerto en Arriaga, entre Arriaga y Tonalá, que es donde realmente tenemos una profundidad de cabotaje suficiente para tener embarcaciones, digamos, con una eslora arriba de 15 metros, que es lo que se necesita. Otra cosa sería, algún día desarrollaremos el puerto de Tonalá, de verdad se requiere para vincular a Chiapas con el mundo, sobre todo con todo el Pacífico. En fin, Gilberto Zavala, ya te quitamos el tiempo de tu participación. No, pueden seguir. No, porque de verdad, de por allá también. Ustedes conocen la historia mejor que su servidor. Cuando me plantearon que íbamos a abordar el tema, la verdad, yo no traigo el tema de Tuxtla y efectivamente yo soy de allá, de Tonalá, de Paredón, una pesquería en la que hay una producción en términos de animales vacunos, en términos de agricultura, en términos de pesca y que efectivamente las cosas no han resultado mayormente para bien, tanto para una región como para otra región, y por eso efectivamente Chiapas no está conjugado en una unidad que nos potencie, que nos permita potenciar como un estado estratégico, no porque estemos a la cola del país, sino porque aquí está iniciando México y me parece que pudiéramos haber hecho mucho más en términos de las perspectivas y las visiones de los gobiernos. Yo haría un dato junto con Juan Carlos y la maestra Queta, olvidada y que conflictúa mucho a la hora de tocar el tema de sus derechos, de su lengua, de su religión, de su cultura, de su educación, y que esto mismo está ocurriendo en todas las regiones de Chiapas. Entonces, Chiapas tiene muchos rostros, tiene muchos intereses, y creo que lo que nos hace falta es cómo nos adentramos en un término de unidad para poder desarrollar y potenciar mejor aún lo que tenemos.
Pues esto que está ocurriendo ahora con la pandemia nos va a obligar a repensar las cosas, de verdad, profundamente, y a replantearnos el desarrollo. Chiapas de por sí ha sido el estado con menor desarrollo y con un gran potencial de desarrollo. Por ejemplo, perder esta oportunidad de la profundidad en el mar que tenemos en toda esta zona de Paredón y Puerto Arista, que es una profundidad natural, ya la quisieran en otros puertos. Eso, perder eso es un potencial, es como tener una mina de oro y no estarla explotando. En fin, hablaremos del desarrollo de Chiapas en otras ocasiones, en otra ocasión. Ricardo Muro, tú pusiste un tema. Juan Carlos, ¿qué otro tema? ¿Qué te parece la disputa entre Calderón y AMLO, acusándose ambos de ser narcos? Es algo que no habíamos visto entre los presidentes. Yo recuerdo aquella vez cuando Luis Echeverría y López Portillo se pelearon, luego cuando Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo del Ponce de León se pelearon y todos hablaban de que había un pleito, pero nunca se dijeron nada, como se están diciendo ahora dos expresidentes, es decir, ni Zedillo con Salinas de Gortari llegaron a esos extremos de enfrentarse, ni Fox con Calderón, por ejemplo, y ahora Calderón, el expresidente, con AMLO, se dicen de todo, se pegan hasta con la cubeta, acusándose ambos, básicamente, en el centro de la discusión de ser apoyadores, al menos, del narco. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Estaba yo platicando con mis hijos aquí abajo y puse el programa porque se me olvidó entrar. Oí Calderón y vi que estaba el maestro Ricardo y dije, tengo que ir. Por eso me apunté rápido. Si no, le voy a ir como en feria. Voy a defender a tu alter ego. No, entonces, no, bueno, mira, para empezar, la definición de narcoestado, si entendemos al origen etimológico, es una definición políticamente entendible, contubernio entre las máximas autoridades del país y el narcotráfico, pero no es una definición que se apegue a la realidad en términos de lo que es el Estado, o sea, o crimen, o crimen de Estado, o fue el Estado con Ayotzinapa. Tendemos es una exageración. No, a frivolizar la palabra Estado. Estado significa territorio, significa una población, significa sus autoridades. Estamos frivolizando, estamos banalizando el origen etimológico de la palabra. Pero bueno, políticamente se entiende. Yo creo que Calderón ha cruzado el Rubicón el día de ayer, cuando en las 3 entrevistas, sobre todo con la de López Dóriga, cuando se asume dispuesto a que venga lo que venga, ¿no? Y yo creo que le está dando una sopa de su propio chocolate a un presidente que ahora es presidente, que siempre desafió al establishment y casi cuando lo del desafuero le digo, a ver, métanme a la cárcel. Yo creo que el presidente López Obrador sabe muy bien que si lo persigue, tal vez lo victimice y a lo mejor le sale contraproducente. Y lo haga más grande de lo que en realidad, digamos... Sí, mira, si uno lee la historia, a mí no me gustaba leer esto del narco, pero sí me dio la tarea, leí este libro de Anabel Hernández de los señores del narco, donde aparece en la portada precisamente, ¿cómo se llama? Que está en Estados Unidos, el papá el mayor narcotraficante, hombre. El Chapo. El Chapo. Y ahí entendí cómo en Guadalajara, bueno, en Jalisco, en la época de cuando empezó el narco, ahí por ahí de los años 70, cómo el Estado mexicano se hizo de la vista gorda, porque lo único que toleraba pues el tráfico, el trasiego, y cobraba como derecho de piso a los narcos para que distribuyeran ahí, se hicieran de la vista gorda. Perdón, permíteme interrumpirte, pero siguiendo con la misma línea que tú llevas, porque una precisión. Recordemos que en Guadalajara, cuando inicia toda la bronca del narco y todo lo que de Kiki Camarena, lo de el agente de la DEA que matan, los que se vieron involucrados fueron los hermanos. Sí, los uno. Pero además tenía que ver mayormente con la hierba, pues, no era el polvo. Marihuana, era marihuana. Ahora yo voy a terminar porque nos queda poco tiempo. ¿Qué pasó después con el cambio de régimen del gobierno del PRI, que digamos que se hizo de la vista gorda o se coludió el ejército, el gobierno? Llega Fox quiere enfrentarlos, se mide sus fuerzas y se da cuenta que es pegarle un avispero, que tienen capacidad de respuesta y decide hacerse de la vista gorda, en mi opinión. Calderón no, Calderón decide enfrentarlos, desata la guerra entre ellos
y este presidente, pues desde el principio ofreció una amnistía. O sea, si el de Felipe Calderón fue un narcoestado, ¿cómo le podemos llamar? Olvidemos del saludo a la mamá del Chapo. Cuando el gobierno mexicano decide pues, suspender la orden de extradición para atrapar al Chapito, puso al Estado a los pies del narcotráfico. ¿Por qué? Lo rindió al Estado. El Estado no tiene capacidad, le tiene miedo a la capacidad, y sí la tiene el narco, de desestabilización y de violencia que puede provocar. Muy bien, Ricardo del Muro, ya calienta, ¿no? Lo que te dijo, lo que dice Juan Carlos. Navajas. Es lógico, pero no, pues simplemente es que está en función de la presentación de García Luna. Y bueno, con la posición de Calderón es muy entendible, ¿no? El principal policía del país estaba al servicio de los narcos. El presidente dice que no sabía nada, pues entonces no sabemos si estamos ante un inocente en el sentido de tontería, ¿no? Inocente en el sentido de que estaban haciendo todos los negocios frente a su cara y no sabían nada. Lo que sí es un hecho es de que definitivamente, pues, no solamente ahorita el día de hoy hubo noticias muy fuertes, y el cuestionamiento no solamente fue contra el expresidente Calderón, sino también ya en forma abierta, ya se menciona la posibilidad de enjuiciar, independientemente de que hay la teoría de que se puede, de que el crimen, de que los delitos, lo que ustedes gusten, pero finalmente sale a la palestra el hecho de que se les enjuicia o se puede enjuiciar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, ¿no? De alguna manera, y bueno, y aparte, pues lo que también mencionaste, el fenómeno de Osorio Chong. Todo esto, pues está claro de que es una jugada política bastante inteligente, y pues se está evidenciando los intereses que hay detrás de las cabezas de los grupos políticos que todavía están activos. Muy bien. Zavala, ¿tú qué opinas? Fíjate, dice el maestro Ricardo del Muro que en realidad pues es una jugada inteligente, pero el que hoy salga el procurador, el fiscal, a hablar del tema de Videgaray y decir sobre Peña Nieto, ¿no es un poco también para bajarle un poco digamos, es como para coachar desde la esquina para que no sigan los golpes en el ring contra el presidente por el tema de Calderón? Es decir, para bajar un poquito la tensión ahí y distraerla para otros actores también igual de importantes. Sí, mira, y sin embargo, a mí me parece que cuando al presidente lo confrontan, creo que el presidente ahí le gusta, ataca, se victimiza, y yo creo que el tema del narcoestado o el tema del narcotráfico, para decirlo en otra perspectiva, es una parte que se sobreponen en el territorio mexicano a partir de sus regiones, y efectivamente yo creo que es un tema ahí sensible, cada quien lo mira desde su perspectiva, pero el caso, por ejemplo, cuando abre contra Felipe y contra el expresidente Peña Nieto, me parece que allí vuelve interesante el escenario porque lo vuelven a plantear a 6 meses, que es el efecto político que puedan tener o que le puedan sacar a un conflicto que tiene que ver con recursos, con millones, y que le da también certeza al discurso o a la narrativa que trae el presidente López Obrador con relación a la corrupción, lo que tiene que ver con Odebrecht, y creo que ahí el caso Lozoya L, creo que le está funcionando, y me parece que habría que seguirlo revisando, pero sin perder de vista también, perdóname que lo ponga muy rápido, lo que está sucediendo también en Estados Unidos y lo que viene en la perspectiva de Rusia, y que por supuesto también Estados Unidos la necesita. Todo está interrelacionado, pero regresemos un poco a centrar en esos 4 minutos que tenemos. No es narcoestado, dice Juan Carlos Calimayor. Ricardo Muro dice es estrategia de terminarlo así, decir que era un narcoestado. Gilberto Zavala dice, bueno, eso tiene que ver con muchas cosas más alrededor. Juan Carlos, les pregunto muy rápido en posicionamiento. ¿Hasta dónde va a llegar la escalada de la connotación Calderón? Ya no digo lo de Peña Nieto, Calderón, AMLO, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué calculas?
Primero les quiero decir que estoy muy contento porque el programa de ayer y ya los anteriores ya casi llegamos a 1000 visualizaciones. Para que, aunque ahorita tenemos 20 y tantos, pero ha llegado hasta casi 1000 reproducciones, lo cual significa un auditorio lleno y agradecer. Hay que saludarlo, por cierto, ¿no? Agradecerle al público que nos sigue, sobre todo a los que están todos los días siempre pendientes en vivo. Yo lo que veo es que va a llegar hasta las elecciones del próximo año. Yo veo, aunque Felipe dice que no, pero yo lo veo en la Cámara de Diputados, va a ser un dolor de cabeza para el presidente. Y bueno, vamos, lo que estamos haciendo es vivir lo mismo de siempre. Los tlatoanis, cuando había hambruna, sacrificaban esclavos para que el rey acá, para que el rey de la lluvia, para que el sol estuviera satisfecho. Y en México nos encanta eso, nos encanta cada 6 años tener chivos expiatorios. Jurídicamente, miren, yo ya lo dije, jurídicamente ya prescribieron los delitos. O sea, ni el caso de Brecht, ni el caso, lo único que está en litigio es agronitrogenados y hay un avalúo votado por un consejo que dio un valor. El único que va a caer va a ser el que hizo el avalúo. Muy bien, Juan Carlos. Vamos, disculpen, pero es que tenemos poco tiempo. Ricardo del Muro, pero el tema, más allá de Lozoya, sigue siendo Calderón con AMLO. Van a traer a su exsecretario de Seguridad, ¿y qué va a pasar, Ricardo del Muro? Sí, yo creo que el tema de Calderón, su imagen va a ser deteriorada, no aquí, sino en Estados Unidos, con base a lo que diga Y por otro lado, pues ya también, acuérdense que quien se encargó más de deteriorar la imagen de Calderón fue Netflix, con las últimas series, donde lo vinculan abiertamente con el narco. Entonces, pues yo creo que finalmente sí, posiblemente la acción del gobierno, incluso con el caso Lozoya, va a llegar hasta donde sea posible. Yo espero que ojalá veamos a 1 o a 2 expresidentes, por lo menos sentados en el banquillo de los acusados. Sería un gran avance para la lucha contra la corrupción en este país. Muy bien. Gilberto Zavala, ¿hasta dónde va a llegar esta confrontación AMLO-Calderón? Está ya puesto en la campaña electoral del 2021 y creo que va a dar para mucho. Va a dar para efectos electorales. Muy bien, si ustedes me permiten, voy a mandarle saludos a las personas que hoy están con nosotros en vivo. Araceli Hernández Gómez, que nos manda saludos. Manuel Centeno, un abrazo, maestro Manuel. Liliana Escudero, buenas tardes, saludos desde Ciudad Satélite en el Estado de México. Saludos a ti también, Lili, en Satélite. Miriam Escudero también nos está viendo, muchos saludos. Marta Ortiz Salazar, muchos saludos a Martita. María Angélica Vázquez, buenas noches. También nosotros le mandamos muchos saludos. Lisette Escudero también nos está viendo, le mandamos saludos. Francisco Trenado nos está viendo también en México, le mandamos saludos. Lili Calderón, muchos saludos. Marisol nos ve también hoy, muchos saludos, maestra Marisol. Maribel Preciado también, muchos saludos. A Cristo Moreno, el narco gobierna, dice él dice que sí, es un narcoestado, Juan Carlos. El narco gobierna el país, por eso muchos presidentes luchan contra él y otros ofrecen perdón, entre ellos AMLO, o más bien dice que es AMLO. Sara Maldonado, como siempre los presidentes nunca saben nada de los negocios que hacen los secretarios o autoridades. Lili Calderón, Francisco Renado Jaramillo, muy interesante la plática, saludos desde el Estado de México. Y bueno, y a todos los que nos han escuchado, los invitamos a seguirnos el día de mañana. Hay muchos temas que analizar, muchas cosas que poner en contexto y por supuesto nos interesa su opinión. A todos ustedes, muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Ricardo del Muro, buenas noches, Gilberto Zavala, buenas noches, Saqueta, donde está, que hoy recibió justamente la festejaron, particularmente entre los festejos de Tuxtla, le dieron un reconocimiento a nuestra amiga Queta Burero, le mandamos un saludo, un abrazo, y bueno, pues nos vemos mañana con estos temas para...